había una oportunidad de crear un proyecto de un gran impacto social a nivel internacional y hemos elegido la opción de crear un producto de una calidad brutal, premium, de una calidad brutal, con una tecnología de la NASA, con todos los detalles, con los satélites, el packaging. La clave es que Honorato es capaz de captar el factor emocional de sus usuarios, de enamorarlo. Nada había funcionado porque él todo lo consideraba un enemigo y no un amigo, todo lo consideraba una intrusión a su intimidad. El que no está dispuesto a perderlo todo no está preparado para ganar nada. He aprendido a ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y, como sabéis, este es el espacio donde exploramos las fronteras entre la innovación, la ingeniería y el emprendimiento. Hoy traemos un episodio que combina tecnología, empatía y una visión profundamente humana de la innovación. Nuestro invitado de hoy, Pablo Mariñosa, ha transformado una experiencia personal en una solución que pretende mejorar la vida de miles de personas mayores y de sus familias. Pablo es el creador de Honorato AI, un asistente interactivo doméstico con forma de loro e impulsado por inteligencia artificial que no solo brinda compañía a las personas mayores, sino que también las ayuda a mantenerse seguras, activas y conectadas con sus seres queridos. La historia detrás de Honorato es tan emotiva como inspiradora y le vamos a pedir a Pablo que nos la explique personalmente. Así que hoy hablaremos de su trayectoria, de cómo surgió esta idea revolucionaria y del impacto que puede tener en la calidad de vida de las personas con algún tipo de dependencia que desgraciadamente son muchas. Así que, Pablo, bienvenido a Toque de Ingenio. ¿Qué tal, Edgar? Buenos días, gracias. Gracias por la invitación. Y a ti por encontrarnos el huequito, que sé que eres un hombre muy ocupado. Nada, un placer compartir con vosotros. Escucha, hablábamos en la presentación precisamente de la historia humana que hay detrás de la idea de Honorato, y la verdad es que me gustaría que nos la pudieras explicar porque yo la conozco y me parece no solo inspiradora, sino una gran motivación para enfrentar un proyecto empresarial pues tan importante como sacar un producto al mercado desde cero. Así que, pues, si no te importa explicarnos de dónde viene la idea de Honorato. Mira, te cuento. Mi padre tuvo demencia durante los últimos 3 años. Yo cuidé de él de forma obsesiva, incansable, 24/7. Él tenía una chica por la mañana, otra por la tarde, pero al final solo le podía duchar yo. Cada jueves lo llevaba a comer a su restaurante favorito en Sitges, donde vivimos, a comer paella, que le encantaba, y al lado del restaurante, en un balcón, había un loro real. Y cada jueves, como si fuéramos a Disney y el loro fuera Mickey Mouse, hasta que el loro no le hablaba, no nos podíamos sentar a comer. Podíamos estar 15, 20 minutos, salía la mujer y la chuchaba al loro, háblale a Pedro, y lo mismo cuando nos íbamos. Bueno, yo sin más importancia que el jueves, el día del loro y la paella. Hace 1 año y medio aproximadamente, mi padre tiene una caída, lo ingresan en el hospital. Y una noche estando en el hospital, cuando le quedaban 2 meses que ni él ni yo sabíamos, me dice, cómprame un loro. Digo, hostia, papá, un loro, qué follón. Sí, cómprame un loro, por favor, me cuidará, me hará compañía, estará conmigo, me hablará, tal. Claro, mi padre me pide la luna y le bajo la luna, pero un loro en el hospital. Pero aquella noche pensando cómo podía satisfacer a mi padre, con un papel y un boli se me ocurrió que le iba a fabricar un loro en 3D con inteligencia artificial para que hablara con él. Y entonces pensé que durante 3 años cuidando de él había varios parámetros relativamente sencillos que yo nunca había podido controlar, pero que entendía que si los controlabas, su calidad de vida y la mía hubieran sido un 8 y así, sin controlarlos, era un 2. Tales como la comida, la bebida, la fiebre, el día de la semana, su programa favorito, las caídas. Y yo le había puesto Alexas, robots, pizarras, relojes, satélites, sistemas de la Cruz Roja, absolutamente todo, y nada había funcionado. Y nada había funcionado porque él todo lo consideraba un enemigo y no un amigo, todo lo consideraba una intrusión a su intimidad. A su intimidad, claro. Claro, siempre me decía, cualquier día me vas a poner una tobillera como en la cárcel para controlarme. Cada vez que le llevaba un juguete nuevo, que era cada día, porque yo pensaba que cuantos más juguetes, más fácil sería controlar esos parámetros, y era totalmente al revés, me equivocaba. Entonces, mientras esa noche en el hospital, mientras en mi cabeza y sobre el papel diseñaba cómo creo que debería ser un loro ideal, pensé, bueno, voy a ponerle una cámara en los ojos para poderlo ver a través de una aplicación móvil, que le pueda escanear para saber si está triste, normal o contento, y en función de eso le trate, que me avise si se ha caído, que le diga el día de la semana, y nada.
me puse a escribir la carta a los Reyes Magos de cómo sería el loro mágico que me encantaría hacerle a mi padre. Y nada, al día siguiente localicé un centro tecnológico en Barcelona, fui a verles, les dije, oye, tengo esta idea, se puede hacer. Y me dijeron, bueno, con cientos de miles y muchos meses se puede hacer. Y les dije, pues nada, adelante, ya venderé. ¿Ya iré recopilando o qué? ¿Ya venderé un riñón? Claro, ya me buscaré la vida para venderles más loros a más gente y poder pagarlo. Así que al día siguiente, cuando fui al hospital, le dije a mi padre, papá, te voy a traer un loro con inteligencia artificial. Obvio, mi padre no entendía lo de la inteligencia artificial, pero sí que le iba a llevar un loro. Y le dije, ¿cómo lo quieres llamar? Y me dijo Honorato. Y dije, hostia, papá, Honorato, sí, Honorato, me encanta, tal. Y dije, joder. Claro, Honorato era un programa que había en televisión hace muchos años de Rosa María Sardá, que salía un señor que se llamaba Honorato y mi padre se moría de la risa. Entonces, bueno, las enfermeras le hicieron un dibujo de un loro, le pusieron Honorato, se lo dejaron ahí en la habitación. Y mi padre se moría de la risa cada día. ¿Pero no era el de la trinca el que lo hacía? Bueno, creo que era el de la trinca, pero... Pero no en el formato trinca, sino... Exacto, era un sketch que salía Rosa María Sardá con una persona que se llama Honorato, que no sé ahora quién, puede que sea el de la trinca, y era como de risa, de humor. Sí, que se ponía como un postizo. Y como si estuviera tal. Y mi padre se moría de la risa, entonces... Cada vez que yo llegaba y le decía, papá, pronto viene Honorato, bueno, como otra vez como un niño hablando con Mickey Mouse. Y Honorato, bueno, él se fue, a los 2 meses se fue y no verá Honorato, pero no sé, sentí que me dejaba los deberes, que me dejaba la responsabilidad, que me dejaba la misión. Me puse a googlear y vi que 800 millones de personas en el mundo tienen 65 años o más, el 60% viven o vivirán solos, los hijos no pueden cuidar a los padres no quieren ir a una residencia porque al final allí no hay futuro y bueno, vi que había una oportunidad de crear un proyecto de un gran impacto social a nivel internacional y ¿por qué no? También una multinacional y nada, me puse manos a la obra, desarrollé la patente de Honorato y registré la marca, bueno, y nada, aquí estamos en la fase final de diseño para lanzar Honorato al mundo. Porque, escucha, Pablo, tú en ese momento, ¿a qué te dedicabas? Bueno, yo estaba desarrollando otro proyecto de tecnología, nada que ver con O sea, esto. ¿eras experto en IA o algo así? No era experto en IA. Lo has tenido que ir aprendiendo por el camino. Sí, exacto. De alguna manera, yo tengo la visión de lo que quiero hacer, soy capaz de aterrizarlo y de ejecutarlo y de buscar a los expertos o a la gente que conoce esos temas para ayudarme al desarrollo. Pero nada que ver con esto, ni con poner productos en el mercado. No, de hecho es la primera vez que creo un producto físico Sí. para comercializar. Es la primera vez que hago algo de inteligencia artificial y no, nada que ver. Lo que pasa es que es verdad que al final tengo 47 años y llevo 20 y tantos años creando proyectos o desarrollando ideas, que básicamente es lo que se supone que más o menos sé hacer y esto también facilita al final bueno, saber encontrar o rodearte de la gente que son mejores que tú y que saben hacerlo y que pueden ayudarte y enamorarlos, emocionarlos y contarles la idea y que se la crean. Pero al menos tal y como nos has explicado la historia, que supongo que habrá sus... Me parece como un proyecto, una decisión un poco impulsiva, ¿no? O sea, tú te encuentras con esa situación, haces la carta a los Reyes Magos y dices, oye, yo quiero desarrollar esto. Y como que no le diste muchas más vueltas, ¿no? No, totalmente impulsiva, totalmente emocional y totalmente... es así, ¿no? Yo digo que de hecho Honorato no lo ha creado mi padre y él pilota y yo solo ejecuto porque estoy aquí, pero y que tiene vida propia y es lo que siento porque ahora que ya tenemos hecha el diseño, el look and feel de Honorato, va enamorando de por dónde va y pienso que eso es algo que a mí se me escapa y que yo no controlo. Pero sí, es un tema de intuición, no sé, de seguir la intuición, no sé, emocional, sí. Totalmente emocional, ¿no? Un proyecto... De hecho, hay algún emprendedor que ha pasado por esa silla que también tiene historias parecidas, ¿no? Pues estoy recordando el de Showy, por ejemplo, que desarrollaron una ducha que era sostenible para ayudar a un familiar que tenía con algún tipo de dependencia y quería ayudarla a que pudiera ser un momento más íntimo el de la ducha, ¿no? Y el tío se empecinó que quería hacerlo y bueno, y ahí está en el mercado y es otro... como también muy emocional, ¿no? O sea, de verdad, de sufrir el problema y decirle, mira, le voy a poner todo lo que tengo encima para
para sacarlo adelante. Claro, yo creo que cuando tienes ideas en tu cabeza y eres capaz de visualizarlas a X años vistas como si las vieras en televisión, pero no existen, solo están en tu cabeza, la forma de lanzarlas o de lanzarte o de dedicarte es un poco, tiene que ser muy impulsiva y tiene que ser casi inconsciente, porque si no, no lo harías. Es decir, si te pones a pensar y a aterrizar... Todo lo que te va a venir por delante... No lo harías. No lo harías. Como al final, yo creo que es como, oye, seguir tu intuición y también tiene que ver mucho con lo que estás dispuesto a arriesgar, ¿no? Bueno, claro. Yo siempre digo que el que no está dispuesto a perderlo todo no está preparado para ganar nada, y entonces es como, estás dispuesto a eso, es decir, porque no, tengo esta ilusión, bueno, ¿qué estás dispuesto a arriesgar? ¿Qué estás dispuesto a perder? ¿Qué estás...? Claro, y en mi caso es todo, siempre todo, es decir, a la carta más alta, salga o no salga, si voy, y luego, pero sí que creo que hay una inconsciencia total. Yo siempre cuando tengo momentos de bajón, que es siempre... que siempre, cada día. Claro, que siempre me acuerdo, pienso en Elon Musk y digo, hostia, imagínate el día que dices, voy a lanzar cohetes, voy a crear una empresa de cohetes, que más inconsciente que eso no hay. O voy a crear una empresa de coches eléctricos de la nada cuando la gente dice, estos son carritos de golf. Entonces, pero sobre todo el tema de los cohetes es algo que me impacta mucho, sin haber lanzado un cohete en la vida. Ni puta idea. Ni puta idea. Es decir, yendo ahí al desierto y ver a 4 chavales que tiraban cohetes con Tal cual. botes de detergente y dicen, oye, montamos una empresa de cohetes, tengo 100 millones. No sé cuántos millones. Claro, y tengo para 3 tiros y tal. Y venga, claro, ¿qué consciencia hay? Hay inconsciencia total, locura total, intuición total. Y fíjate, ahora SpaceX vale 400 billones, 350 billones. Al final creo que no sé, que hay que tener esa inconsciencia y no sé si hay que tenerla. En mi caso no... Fue así, en tu caso fue así. Sí, fue así. Bien. Escucha una cosa, ¿cómo has aterrizado la idea de cada uno de los componentes que esto tiene que tener, la forma, ¿fue todo de la relación que tú tenías con tu padre, de tu propia vivencia? ¿Has estudiado más casos? ¿Cómo has hecho para decir, mira, yo tengo este problema y esto lo voy a solucionar con este producto y con estas características? Sí. O sea, más allá de la parte técnica o de la electrónica o de las funcionalidades o de si lleva esta cámara o la otra, que esto sí que es un tema de expertos y de aterrizar y de técnicos. Sí. Y oye, yo tengo esto en mi cabeza, ¿cómo se hace y qué es lo que hay que poner? Las especificaciones te llaman. Exacto, o sea, ¿esto qué tiene? Exacto. ¿Qué tiene que hacer? ¿no? Tal cual. Para mí lo más importante, lo que yo he vivido... Yo sin saberlo estaba haciendo un máster durante 3 años. Obvio, lo he visto después. En ese momento no lo entendía y además no es una situación, digamos, agradable. Pero estaba haciendo un máster y lo que tenía claro es esto de la gente mayor, da igual si tiene problemas cognitivos o no, la gente mayor o la gente que vive sola o no sola, da igual. Tiene una relación con la tecnología justa, extraña, no muy amigable, no quieren robots dando vueltas por casa. El tema de las pantallas claro, nosotros que no somos nativos digitales, digamos, ya estamos en una fase de que te empieza a molestar. Y que buscas la naturaleza y no sé qué, pues imagínate a alguien con 70 años, 75, que está ya frito desde el móvil, el iPad y tal. Entonces, es esto de que entendía que la tecnología lo consideraban un enemigo y no un amigo. Y entonces, yo creo que y por ahí viene Honorato, el approach hacia ellos tiene que ser una mascota simpática que les hace compañía y ya, fin de la historia. Es decir, oye, tengo una mascota que es un loro. ¿Y por qué un loro? Hombre, los loros hablan, los perros no hablan, los gatos no hablan. Me hace compañía, es simpática, me cuida, está conmigo, me da conversación y ya está. No sé lo que hay detrás, no sé la inteligencia artificial, no sé las cámaras, no sé. Obvio, luego, para los hijos o los cuidadores, una aplicación móvil donde está una tecnología de la NASA, donde está todo totalmente monitorizado y qué es lo que está pasando. Pero yo creo que dejando al margen de la tecnología, las funcionalidades y la electrónica, la clave es si Honorato es capaz de captar el factor emocional de sus usuarios, de enamorarlos, de que abran la puerta, de que lo consideren un amigo en vez de un enemigo. Si consigues eso, es mi punto de vista, ya estás. A partir de ahí, da igual la tecnología que lleve, lo que haga, para ellos, Claro. para los usuarios. O sea, al final es tener en tu casa a alguien que sea un amigo, ¿no? Una especie de mascota, ¿no? Que le puedas incluso tener cariño y que probablemente un dispositivo ahí muy cuadradito y con forma de producto de Apple pues no lo va a conseguir. Tal cual, o sea, fíjate el nivel de obsesión con esto, de que al final yo tengo una mascota que es mi amigo, que me hace compañía, que me cuida, que me habla, que Honorato se llama la empresa y se llama el primer loro, este es Honorato.
porque era como mi padre iba a llamar a su loro, pero luego cada uno le pondrá a su loro el nombre que le dé la gana, que para eso es su loro y es su mascota. Nosotros estamos desarrollando un sistema, un software que se llama Honora, por el cual cada loro va a ser entrenado durante 3 meses antes de ser entregado a su usuario para que se adapte totalmente a su personalidad. Es como estamos creando una granja gigante, una granja virtual de loros, donde un montón de loros van a ser entrenados de forma individual, obviamente recibiendo un formulario. No sé, una persona me decía el otro día, oye, mi padre es del Barça, solo el Barça. Pues imagínate, esa persona compra un loro, rellena un formulario y entre otras muchas cosas me pone eso. Su padre es del Barça y solo puede hablar del Barça, y además en el formulario dice, el loro de mi padre quiero que se llame Cruyff. Okay. Bueno, pues ese loro, ese formulario, nosotros lo convertimos en un PROM y con un sistema que estamos desarrollando, un software de inteligencia artificial, entrenamos a ese loro que ha comprado esa persona de forma automatizada. Cuando ese loro llega a esa casa y lo enciende, papá, mira, te he comprado esto, el loro le dice, hola Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu loro Cruyff, estoy aquí para cuidarte y hacerte compañía. Por cierto, que sepas que soy del Barça. Hostia, no jodas, un loro del Barça y tal. Claro, o me gusta la misma comida que a ti, o mi lugar favorito en el mundo es la montaña o la playa, claro. Y esto pasa porque mi objetivo es que en el minuto 1 que ese loro ha llegado a una casa y que se ha encendido, haya captado emocionalmente a esa persona de tal manera que ya no pueda salir de ahí. Ya sean, como sabes, como un loro hecho a tu imagen y semejanza. O sea, rollo, es mi loro. Y entonces, por ahí va todo. Creo que esa es la parte fundamental de este proyecto, la empatía, al margen de la tecnología. Muy bien. Y escúchame, háblanos de Honorato como tal. O sea, ¿qué puedo esperar de Honorato, ¿no? Esto al final entendemos que tu cliente, es decir, a quien va a ir destinado es a la persona que tiene cierto grado de dependencia, pero al final probablemente te lo va a comprar un familiar, te lo va a comprar el hijo, te lo va a comprar quien sea, ¿no? ¿Qué puede esperar ese familiar de Honorato, más allá de la parte de, dijéramos, abordar un entorno doméstico de forma amigable, ¿no? Pues mira, como bien dices, Edgar, la idea es que Honorato lo compren los hijos, las hijas, los nietos, las nietas para sus padres, sus madres o abuelos, y sea un regalo simpático. También es verdad que estamos sorprendidos porque estamos recibiendo muchos mails de gente de 60, 65, 70 años que está perfectamente, pero que viven solos o en pareja, da igual, pero que les apetece tener una mascota simpática con la que hablar y que les haga compañía, y que además hay gente que me dice, bueno, yo estoy bien, estoy muy bien, vivo solo, pero si mañana me caigo, nadie se entera. Si me pasa algo, nadie se entera. Entonces quiero que eso pase. Pero básicamente lo que los familiares que lo regalen a sus padres pueden esperar es esto, que al final Honorato está creado para estar en la sala de estar, en el salón, conectado a la red. Tiene 3 cámaras, 2 en los ojos, cámaras térmicas y una cámara central, y va con 3 satélites inalámbricos para la cocina, el baño y el dormitorio, con sensor de audio y movimiento, que trabajan para Honorato, para el loro, y que le dicen cuando la persona se ha levantado o no, si está en el baño. Exacto, que son estos de aquí. Si está en el baño por ejemplo, iba una hora en el baño y no ha salido, el satélite se lo dice a Honorato y Honorato se lo dice al hijo en la aplicación móvil y dice, tu padre lleva una hora en el baño y no ha salido, dale 2 vueltas. Cuando la persona se levanta, Honorato, o como cada uno le llame, le dice, hola Pedro, que se llama mi padre, ¿qué tal, cómo has dormido? Mírame a los ojos. Y cuando la persona le mira a los ojos, lo primero que hace Honorato es escanearle la cara, escanearle la voz, la posición del cuerpo, para saber si está feliz, triste o normal. Y en función de cómo está la persona, el loro tiene 3 funcionalidades, le empieza a tratar. Si está triste, con más psicología, oye, pues mira, mañana viene tu hijo, es el cumpleaños de no sé quién tal. Si el Barça ganó anoche, ¿no? Exacto. Y si está feliz, aprovecha, oye, pues hoy vamos a hacer ejercicios cognitivos, ayúdame con esta multiplicación y demás. Y luego, bueno, le va recordando, y acuérdate que a las 7 es Pasapalabra, tu programa favorito, tómate la medicación de por la mañana, hace buen día, malo, abrígate, no te abrigues, coge el paraguas, mañana es el cumpleaños de tu hijo, vamos a llamarlo. La persona puede llamar a sus familiares a través de Honorato, le puede decir, Honorato, llama a mi hijo, y automáticamente el hijo recibe una llamada y habla con él a través del loro. Si la persona se cae, es Honorato quien toma la iniciativa y avisa al hijo y le dice, oye, tu padre se ha caído, y si el hijo no contesta o la hija no contesta, llama a la ambulancia o llama al servicio de emergencia o a quien sea.
esta es una de las partes más importantes, es que es Honorato quien toma la iniciativa, no la persona. Yo cuando le puse Alex a mi padre, más allá de decirme que la chica que estaba allí trabajaba todo el día y que era muy simpática, que también trabaja los domingos, claro, tienes que ser tú quien le digas, Alexa, hazme esto, si no, no hace nada. Claro. En este caso es Honorato quien, cuando te levantas, como se lo dice el satélite, te dice, buenos días, mírame, si te caes te avisa, te recuerda tu programa favorito, te dice cómo se hace bueno, malo o el día de la semana. Pueden hacer la compra a través de Honorato. Estamos desarrollando un partnership con Amazon por el cual tú le puedes decir, Honorato, no tengo yogures, y Honorato te dice, tranquilo, mañana te traigo tus yogures favoritos, previa aprobación del hijo, no vaya a ser que tráeme 1 millón de yogures y al día siguiente Amazon te lleve un millón de yogures. Y básicamente para ellos, pues esto, una mascota simpática que les hace compañía, que les cuida, que les habla, y para los hijos está monitorizado si la persona tiene fiebre o no tiene fiebre, porque cuando te escanea, y te escanea varias veces al día constantemente, sabes si la temperatura de tu cuerpo está alta o baja. Si tiene está, una cámara térmica. Claro, tiene 2 cámaras térmicas. Si la temperatura está alta, el hijo, la hija, el cuidador recibe un mensaje y le dice, tu padre, tu madre, tu abuelo, hoy tiene la temperatura más alta de lo normal. Tú mismo, ponle el termómetro, no, manda a alguien, pero tienes esa información, porque a mí me pasaba con mi padre que tenía fiebre, no me lo decía como los niños que no lo llevara al médico para no molestarme, no preocuparme, y yo me enteraba cuando nos pegábamos un montón de días con diarreas o sistemas complicados que al final nos complicaban los siguientes 15 días. Entonces, a esto me refería con estos parámetros de, hostia, saber si tienen fiebre o no. Ellos no te lo van a decir, o no siempre, y tú no estás siempre con el termómetro, pues te puede cambiar completamente. Y esto no lo hace Alexa, no lo hace un sistema de la Cruz Roja, que mi padre lo tenía, llamaba a la Cruz Roja, porque le llamaban cada 2x3, y de hecho estamos cerrando un acuerdo de colaboración con ellos para que Honorato incluya también funciones, pero bueno, el hijo recibe, oye, tu padre tiene la temperatura alta, no, tu padre se ha caído, no, si es que es el caso, está en el sofá, son las 3 de la mañana y no se ha ido a la cama, que lo sepas, que a mí también me pasaba, o son las 12 del mediodía y no se ha levantado de la cama y siempre se levanta a las 10, o el hijo en la aplicación móvil puede ver un calendario mensual y con caritas rojas, amarillas y verdes, ver si tu padre lleva una semana triste o no, o está contento, y si lleva una semana triste, la aplicación Honorato te dirá, hostia, vete a ver a tu padre, a tu madre, hazle una llamada, dale una vuelta, puede ver los ejercicios cognitivos que está haciendo, cómo va, si progresa adecuadamente, si no, si de repente lleva una semana que no los quiere hacer o que los hace y las respuestas no son adecuadas. Al final, más allá de que para ellos sea una mascota simpática que les cuida y les hace compañía, no deja de ser un ordenador de la NASA con 3 cámaras, 2 térmicas, con inteligencia artificial, conectado a Internet, donde las posibilidades son ilimitadas a nivel de funcionalidades. Y entiendo que la app la puede controlar los familiares, ¿no? Bueno, lo podría controlar él también si pudiera, ¿no? La persona en concreto, pero entiendo que normalmente lo controlan los familiares, y ahí podrás conectar la agenda, quizás, ¿no? Y decirle, escucha, pues te voy a poner los cumpleaños, ¿no? O te voy a poner los recordatorios de los medicamentos. Y Honorato dirá, escucha, son las 8, te tienes que tomar el Sintrón, ¿no? Cosas así. Tal cual, es totalmente editable y además la aplicación la pueden tener tantos hijos, hijas, nietos, nietas, familiares como quieran, y puedes editarlo todo desde la aplicación, también desde desde la web. Sí. Y puedes editar, pues esto, horas de comidas, alertas, alarmas, puedes cambiar hasta la voz, puedes cambiar la personalidad y el alma del loro porque, oye, es que es demasiado gracioso, no es gracioso, no quiero que le hable de sexo, de política, sí, absolutamente todos totalmente adaptables. Una aplicación iOS y Android y tal cual, sí, puedes meter teléfonos para, oye, que puedo volcar una agenda entera o decirle que solo puedo llamar a estos teléfonos para que sea como sencillo, en plan, llama a mi hijo, a mi hija y el loro automáticamente o al revés, el hijo desde la aplicación llama a su padre y entonces Honorato le dice, Julián, te está llamando tu hijo, pues claro. Contesta, pero claro, Julián, la persona no tiene nada, no tiene móvil, no tiene nada en la mano, no tiene que activar una pantalla. A mí me pasa con mi padre que llega un momento en que sus dedos no están, no funcionan con las pantallas, no sé. No son capacitivos, ¿no? No tienen no enganchan, no tienen el sistema para mover la pantalla. Igual que la de los adolescentes tienen superpoderes, sí. Parece ser que con la edad se va perdiendo esa sensibilidad. Y luego, no solo para personas que viven solas, y ni mucho menos para personas que tienen problemas cognitivos. Es para personas mayores en general, pero además estamos desarrollando un sistema que se llama Honorato Family, por el cual Honorato es capaz de
tratar a diferentes personas de forma individual. Es decir, cuando Honorato llega a casa de la persona, tú escaneas a la persona con el móvil, ese escaneo va a Honorato se lo pasa a sus satélites que trabajan para él, con lo cual ya sabe que esa persona es Julián. Pero imagínate que Julián vive con su pareja, se llama Rosa, Honorato también escanea a Rosa y abre una carpeta de inteligencia artificial independiente, una para Julián y otra para Rosa, y a cada uno le habla de sus temas, de sus historias. Oye, Julián, yo qué sé, Sí. el latín, porque te gusta el latín, o tu trabajo, o el fútbol, lo que sea, y a Rosa de lo que quiera, no sé, de las plantas o de la moda, o sea, que no es tanto que esté pensado Sí, puede para tener varios usuarios. Exacto, puede tener varios usuarios y no hace falta ni que tengas problemas cognitivos ni que seas muy mayor. Al final es como, oye, quiero tener una mascota en mi casa que es simpática, que me haga compañía, que me cuide, que me ayude, que pues esto, que me pueda hacer la compra y si es verdad que para los hijos o las hijas, hombre, es una base de operaciones Total. brutal donde tienes pues esto, ¿sabes? Hostia, es que mi padre iba 3 días triste. Claro. Le voy a dar una vuelta, no sé, le voy a hacer una visita, yo me voy a tomar una cerveza con él, algo. ¿Y tienes más o menos definido cómo puede ser la puesta en marcha del producto al llegar a casa? Es decir, pues llegarás con tu caja, con tu Honorato, tendrás que escanear a tu familiar, ¿no? Como has dicho. ¿Qué más tendrás que hacer? Pues mira, aquí también, como durante 3 años he vivido esta experiencia de comprar 80.000 juguetes y tenerlos que activar a mi padre y ser bastante complejo la activación en general, estoy trabajando para que la llegada de Honorato a una casa sea increíblemente sencilla. De hecho, Honorato viene tal cual lo estáis viendo ahora, así, montado en una especie de huevo que se abre y sale Honorato. Los satélites vienen tal cual y lo único que tienes... Ten en cuenta cuando tú has comprado Honorato, imagínate, tú has comprado Honorato y has comprado Honorato 1250, ese Honorato 1250, tú has rellenado un formulario contándonos la vida de la persona que lo va a tener, tu padre, tu madre, tu abuelo, como si fuera una aplicación de citas. Ah, sí, o sea, a veces son... Claro, tú vas a recibir... Pues mi madre se llama Rosa, le gustan las flores, los geranios y... Su color favorito, la playa, la montaña... Es filóloga en francesa y... ¿no? Todo, tema cultural, si le gusta la religión o no, deportes o no, hobbies, aficiones, cómo era de... O sea, vas a ir a un formulario bastante extenso, todos los datos que tú quieras darnos, pero cuantos más datos nos des, más se va a adaptar a la personalidad. Más personalizado de tu madre o de tu padre. Y ese formulario que nosotros vamos a recibir... durante 3 meses, con un software que estamos haciendo que se llama Honora, va a entrenar al loro que tú has comprado, al 1225, para que cuando llegue ese loro a tu casa, tú lo enchufas, tal cual te llega el loro, lo sacas, lo enchufas, sacas los satélites, los enciendes, porque son inalámbricos, colocas uno en la habitación, otro en la cocina y otro en el baño, y escaneas a tu madre, a tu padre con el móvil, con la cámara del móvil. En el momento que lo escaneas, ya le hace el reconocimiento facial y ya esa información va a Honorato y a sus satélites y ya sabe que esa persona se llama Rosa y ya sabe cómo es Rosa, con lo cual ya está. Y nada más, y a partir de ahí el loro ya empieza a hablarle, Rosa, soy tu loro Julián, porque tú ya le has dicho cómo quieres que se llame el loro, porque se lo has puesto todo el nombre, le has preguntado a tu madre y ya le has dicho que quieres que el loro se llame Julián y entonces ya está, o sea, enchufas el loro, pones los satélites y el loro empieza a hablar. Le haces el reconocimiento facial y ya le dices, soy tu loro Julián, estoy aquí para hacerte compañía y cuidarte. Y claro, ese loro lleva 3 meses en una granja virtual de loros siendo entrenado para... Una granja de loros, ¿eh? Sí, eso me encanta el concepto de granja virtual de loros, que ahora te contaré dónde sale porque es muy divertido. Lleva 3 meses siendo entrenado en esa granja para tratar a Rosa con un tacto y un nivel de personalización acojonante. ¿De dónde viene la granja de loros? Pues mira, la granja de loros viene porque vi en Netflix un reportaje del fundador de Snoopy, que ha creado varias escuelas de labradores, de perros labradores en Estados Unidos, donde esos perros labradores son entrenados durante meses para ser entregados a sus dueños, a personas en circunstancias especiales. Y aquello me impactó, me motivó, me pareció una maravilla, me pareció precioso, me pareció que esa era la clave. Y yo, como venía obsesionado con la personalización, con que la Honorato se ganara emocionalmente a la persona, lo enamorara y cuando llevara un minuto en esa casa y no pudiera salir, hice el match con las granjas de labradores de Snoopy y pensé, hombre, voy a crear una granja gigante de loros virtual con millones de loros siendo entrenados para ser entregados a sus dueños en cualquier lugar del mundo. Porque ten en cuenta que Honorato de salida ya habla 200 idiomas. A mí me da igual mandarte Honorato a Brasil que a Japón, que
que cualquier país del mundo. Al final simplemente es entender culturalmente pues, qué es lo que pasa en cada país, pero poco más. Claro. Y entiendo que probablemente sin forma de loro y probablemente menos amigable o cercano o doméstico, existirán otros dispositivos que hacen algo o que pretenden hacer algo parecido a lo que tú haces con Honorato, ¿no? Aparte de la parte física, que es muy evidente entre esto y un dispositivo que ves que es un cacharro electrónico, ¿tú crees que puede destacar Honorato respecto a cualquier otra cosa que puedas comprar? Pues mira, yo creo que, bueno, para empezar, creo que como he dicho al principio... Perdona, que te he adelantado que existe otro dispositivo que ya lo hace, pero no lo sé. Igual no existe. Seguro que existe y seguro que existirá, seguro que en el mercado va a haber muchos dispositivos. Pero, igual que he empezado diciendo que hay 800 millones de personas en el mundo que tienen 65 años o más y el 60% viven o vivirán solos, el mercado es inmenso. Sí. Estamos hablando de 800 millones. A día de hoy, 200 países, con lo cual hay mercado para todos y creo que es súper positivo que salgan un montón de dispositivos para que educar a las personas. Oye, pues es que es interesante tener una mascota simpática que me cuida, me hace compañía, un dispositivo tecnológico que es como la tecnología de verdad para ayudarnos, ¿no? Al servicio de las personas que viven solas. Yo creo que al margen de esto, dos factores fundamentales, o tres. El primero es la personalización. Yo estoy obsesionado con la personalización. Yo, durante 3 años cuidando a mi padre, según cómo tenía el día, le podía hablar de una manera o de otra. Como tuviera un día malo y le hablara mal, ya perdíamos el día o la semana. Y entendí la importancia de que consideren la tecnología un amigo y no un enemigo, ¿no? Esto que me decía de la tollera. Para mí la personalización es una obsesión, diría. El segundo tema que va en la misma línea es esto. Es una mascota, ya está. Es una mascota simpática que te hace compañía. Hemos estado 1 año diseñando el look and feel, diseñando la carcasa, porque había 1000 diseños de loros robot, de loros Sí. como Apple, para llegar a esto, que ahora se ve como sencillo, pero al final la clave era que de verdad, que no pareciera un robot, ni un juguete, ni grande, ni pequeño, que te apeteciera abrazarlo, achucharlo. Y creo que lo hemos conseguido, porque un montón de pruebas que hemos hecho con un montón de personas, literalmente la gente lo abraza a la chucha, incluso le da besos, lo cual me encanta. Y la tercera, que creo que ahí sí que esto no se puede crear, o existe o no existe, es la historia que hay detrás, es el storytelling, es de dónde nace Honorato. Es decir, al final yo jamás hubiera creado un proyecto como este si no naciera de donde ha nacido, si no hubiera pasado la experiencia con mi padre. Y creo que eso es lo que da la fuerza, la energía para que Honorato tenga vida propia, tenga una personalidad que ni las mejores agencias de marketing pueden. Claro. Esto no va de dinero, no va de, oye, te pago dinero y me creas una historia así. Una historia preciosa, ¿no? Claro, muy épica. Claro, y así la cuento. Y entonces, esto ¿de dónde nace Honorato? ¿De dónde viene lo que tiene detrás? Esto que digo que mi padre pilota, que yo solo ejecuto, creo que es un factor diferencial brutal. Claro. Supongo que antes de avanzar con el proyecto, con el producto completo, habréis hecho alguna especie de validador, un prototipo inicial, que probablemente sin todas las funcionalidades que acabará teniendo el producto definitivo, pero más o menos te valide que tiene una cierta aceptación, ¿no? ¿Cómo era ese primer, lo que se conoce un MVP, ¿no? El producto mínimo viable, y qué tal la experiencia y cómo lo has hecho, a quién se lo has puesto en casa? Pues mira, Honorato tiene, desde que tuvimos la idea hasta que salga al mercado, tiene 3 fases de desarrollo. La primera era conceptualizar el sueño, oye, esto que está en mi cabeza y que tiene buena pinta, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo aterrizamos? Es decir, plasmarlo en un documento que tenga sentido y que sea real, y esto check. La segunda, que es la que hemos estado 1 año, era la carcasa, el look and feel, cómo es Honorato, cómo lo percibes. Porque claro, tú dices, no, voy a hacer un loro con... Y la gente piensa, hostia, pues esto, vas a hacer un loro robot con un montón de hierros dando vueltas por casa, y para mí era la parte, digamos, más importante, y la que hemos estado 1 año, check, ya lo tenemos, aquí tenemos Honorato, y ahora estamos en la parte final, que queda unos 5 meses, que es la implementación de la electrónica para que Honorato ya cobre vida y demás. Independientemente, ya llevamos unos meses con un Honorato, con un ordenador ya enchufado, entrenándolo
para entender cómo va a interactuar, y la verdad es que es apasionante porque es inteligencia artificial generativa, quiere decir que nadie sabe lo que va a responder cada hora a todo el mundo en ningún momento, es decir, cada hora todo el mundo responderá una cosa adaptada a cada usuario. En esto la ventaja que tenemos es que la inteligencia artificial está avanzando a velocidades alucinantes. Sí. Semanales, diarias, no sé. Cada hora hay una novedad. Es como alucinógeno. De hecho, justo ahora estamos en el calendario de Adviento de los de OpenAI y cada día sacan una Tal novedad, cual. ¿no? Y al final, nosotros, el software que estamos desarrollando, lo que hace es utilizar lo mejor de cada uno de esos motores para darte la respuesta adecuada a ti, a tu personalidad, a tu sistema cultural, a tu país o lo que sea. Y entonces las pruebas que estamos haciendo con ese ordenador, bueno, las pruebas del look and feel han sido emocionantes. Esto que te decía, hostia, es que la gente, pues no sé, gente que nos rodea de ciertas edades, literalmente lo abraza, lo besa, lo ama, o sea, se enamora, es como por ahí donde va Honorato va enamorando a todo el mundo, no sé, tiene algo. Yo creo que eso que tiene es ese alma, esa energía que viene de donde viene. Y a nivel de las pruebas con la inteligencia artificial, las cámaras y tal, bueno, pues también es apasionante, sobre todo por esto, porque no sabes qué va a decir. Yo creo que lo que tiene porque al final Alexa o cualquier dispositivo está todo pregrabado, nos va a decir lo mismo a todo el mundo, tú le preguntas lo que quieras y esa es la información. Pero en este caso es como que Honorato va a fabricar la respuesta exclusivamente para ti, con lo cual los test que hemos hecho hasta la fecha, tanto a nivel de look and feel como a nivel de inteligencia artificial, como a nivel de tecnología, tienen un pintazón, la verdad, muy buena pinta. Y en la fase, en lo que llevas de proyecto, que hasta ahora, que habéis desarrollado las carcasas, o sea, técnicamente el proyecto, ¿cuánto llevas desde que... El proyecto empezó en abril 2023. Abril 2023, estamos en diciembre del 24, pues un año y... Un año y medio aproximadamente. Poco más. Un año y medio, vale. Cuando salga al mercado, aproximadamente 2 años. Un par de años. Y 2 meses, sí, algo así. Bueno, no es mucho. Para mí me parece una eternidad. Me parece una eternidad, porque al final en mi cabeza ya lleva 2 años, ya debería estar en el mercado y además recibimos un montón de mails y de mensajes de diferentes lugares del mundo diciéndose cuándo puedo tener Honorato. Claro. Cada uno contándote su historia. Es que yo vivo en el Reino Unido, mi madre vive en Alicante, está sola y no sé qué. Bueno, cada uno contándote sus historias. Nos escriben de Argentina, de Italia, Estados Unidos, Brasil, que están como locos en Brasil, porque sin darme cuenta llevan los colores brasileños y resulta que el personaje más famoso de la televisión de Brasil es un loro y el personaje más famoso de Disney en Brasil es un loro y parece que haya sido fabricado para Brasil. Que no solo para Brasil. Y entonces recibimos mail de gente de todo el mundo pidiéndonos cuándo pueden tener su loro. Claro, yo como emprendedor, como creador de la idea. Como padre de la criatura. Claro, ¿no? ya hace meses, por no decirte un año y medio, que ya los hubiera entregado. Pero aquí el laboratorio y los expertos que me acompañan son los que me dicen que los reyes son los padres y los que me dicen, Pablo, esto lleva su tiempo, estás haciendo algo muy interesante, muy potente a nivel tecnológico, un proyecto que de verdad puede tener un gran impacto social y no puedes correr, aquí no puedes correr, esto no es hacer no sé... Y de hecho me sabe mal lo que te voy a decir. Que los reyes son los padres. Me sabe mal, pero nosotros ya hemos puesto unos cuantos productos en el mercado y viendo el estado actual, si en 6 meses lo tienes en el mercado, o sea, me parecerá no un éxito, no, lo siguiente. Rozando, te dirá un poco el milagro, ¿eh? Porque te queda ahí un poco de desierto aún por pasar, ¿eh? Me queda desierto, lo que pasa es que ya sabes que los creadores tenemos que ser optimistas por naturaleza. Correcto, pues si no, cada día volverías a meter la cabeza abajo de la almohada la mierda. Claro, volvemos a lo del principio, ¿no? De la inconsciencia de tal. Si lo aterrizaras todo conscientemente y te pusieras a mirar papeles, fechas y tal... Me habría rendido ya hace un año. Claro, ¿no? Entonces, es verdad que hay que ser optimista y mi objetivo es tenerlo en el mercado en 6 meses y si no serán 6, serán 8, y si no en 9. Es verdad que estará en el mercado cuando el producto de verdad me apetezca, tenga ganas de chuparlo porque funcione como Los Ángeles. Bueno, pero es importante marcarse objetivos ambiciosos ya no en muy largo plazo, porque igual ahora miro atrás y no me parece que lleve más de un año y medio, me parece que fue ayer, o sea que al final cuando
has recorrido ya el camino, no se hace tan largo, se hace largo y dices, hostia, es que todavía me queda tanto tiempo. O sea, al final nosotros tratamos pues cada semana, ¿no? Con un emprendedor que viene a la empresa y nos dice, oye, mira, tengo esta idea y la quiero desarrollar desde cero, porque la idea es que no tengo nada. ¿Y cuánto tiempo voy a tardar en tener esto en el mercado? Y suele pasar que, a no ser que ya venga con un bagaje de saber haber puesto otro producto en el mercado, desarrollado y demás, pues todos te dicen, hombre, esto en 6 meses más que suficiente, ¿no? Y claro, nosotros lo vemos desde el otro lado de la mesa y decimos, en 6 meses, macho, no tiene ni las especificaciones hechas. Es una locura, pero es que es así. Y poner algo en el mercado que además lleva moldes que... O sea, si lo consigues tener en el mercado en 2 años, ya te digo yo que siéntete afortunado porque será una muy buena deadline. Ese es el objetivo. Vamos a ver. Luego, también me está basando con esto que dices, que claro, el laboratorio, la gente que me está ayudando en la industrialización, la fabricación, la tecnología. Yo, claro, mi cabeza, digo, 200 países, ¿cuántos voy a vender en cada país? ¿Cuántos millones de personas voy a impactar en los próximos 3 años? Y claro, es la cabeza está del creador, del emprendedor, que también es fundamental para digamos, entender que estás en la dirección correcta o por lo menos no tan equivocado. Y claro, y entonces me dicen, hostia, pero el problema lo vas a tener luego para fabricar esos millones por supuesto, de unidades. Que yo eso ya no te lo quiero decir para que no te vayas de aquí llorando. Pero lo pero estaba pensando, digo, como le diga a este tío. No, porque yo ya vengo aprendido de casa en ese sentido, pero en realidad mi visión es como entiendo que van a estar todos esos problemas y los convierto en retos fascinantes que va a haber que superar cuando llegue el momento. Pero mi visión es que es mucho más complicado crear algo apasionante que de verdad enamore a la gente y la gente lo quiera tener y lo quiera comprar. Me parece mucho más complicado eso, que de verdad la gente luego esté dispuesta a pagar por ello y lo compre. Con lo cual, si eres capaz de hacer la primera y la segunda, la tercera, que es la fabricación, tiene que ser un gran reto, como lo está haciendo para Tesla o como otras empresas parecidas, sí. O fue en su día para Apple, pero has llegado a la tercera fase. Esto no es ir a Marte, oye. Y justo esta semana presentaban el primer chip cuántico. Que dices, hostia, pero ¿a quién se le podía imaginar que eso pudiera estar ya, no en el mercado, pero bueno, sí presentado? O sea, comparas esa tecnología con esto, pero bueno, pues es tiempo, es dinero y es paciencia, pero oye. Tal cual, y energía. Esto que dices de Marte, que me encanta, porque es lo que hemos dicho al principio, siempre que tengo un bajón pienso, joder, o sea, ir a Marte me parece complicado. Claro, si aquel tío consigue hacer cohetes para tal, no voy a conseguir yo hacer el dorito que habla. Claro, lanzar cohetes me parece como, imagínate, meter a un tío en un cohete y llevarlo a la Estación Espacial Internacional y ser todo el emprendedor que estás pilotando aquello en la pantalla, tiene que ser como, joder, vaya presión. Es total. Ya lo de ir a Marte, como bien dices, bueno, locura, me parece... Pero bueno. O sea, al final es un tema de saber el juego que estás jugando. Tú tienes que ser consciente que necesitas ponerle paciencia y más energía y, bueno, pues se le pone. O sea, lo más importante es no jugar engañado, ¿no? Tú sabes que lo que te queda por delante, sabes lo que era enfrentarlo desde el principio y tal, pues ya está. Es así. Yo creo que lo que hablamos también al principio de quien no está dispuesto a perderlo todo no está preparado para ganar nada, y al final es tiempo, paciencia, energía, que estás dispuesto a hacer, ¿no? Recursos ilimitados, los que tengas, los que no tengas. Y es verdad que por el camino, mientras vas desarrollando el producto, mientras vas contando la historia, inconscientemente vas enamorando a gente o vas consiguiendo aliados. Y quieres satisfacerlos, ¿no? Y te puede y no solo eso, también dices, hostia, pues no estaré tan loco, tan equivocado, o a lo mejor sí que estoy en el camino correcto. Y es esa misma gente que inconscientemente vas enamorando, o que quieren sumarse a tu aventura, a tu producto, y dice, no está, pues que yo lo quiero ya, y además lo quiero comprar ya, porque creo a muerte en este producto, los que te dan la gasolina, ¿no? La energía necesaria, claro, para decir, ya sé que lo que queda por delante es complicado, ya sé que es un reto, ya sé que queda un camino duro, pero bueno, también apasionante. Yo creo que también es esto de, ¿no? Apeteces como... Claro, y esto claro. Que también he de decir que con este proyecto tengo sentimientos encontrados porque me apasiona, me encanta, creo que es acojonante, creo que va a generar un impacto social internacional en los próximos años brutal y creo que va a ser una gran multinacional, pero nace donde nace, ¿no? Y viene de donde viene. Entonces es estar todo el día con el... rememorando, ¿no? Claro, con el run de la historia y tal. Entonces tengo un poco sentimientos encontrados. Ya.
Pero bueno, también te digo que no hay muchas empresas o no hay muchos emprendedores que hayan lanzado un proyecto más motivados de lo que lo puedes hacer tú, porque al final es decir, oye, mira, con lo que he sufrido yo, quiero aportar mi grano de arena a la humanidad para facilitarlo para otros, ¿no? Tal cual. Y por eso, de alguna manera, digo, bueno, en realidad mi padre me dejó la misión, me dejó los deberes, me dijo, oye, que yo me voy, pero encárgate de montar esto y tal. Es como, joder, papá, te dejo el legado, claro, ¿no? Aquí de... te dejo el legado, oye, que vaya bien y tal. Yo aquí te dejo el nombre, la idea y suerte. Y te da un máster durante 3 años cuidándome, que, ¿sabes? Te da, ahora, oye, tú pilotas. Y entonces, en ese sentido, me gusta decir, no, papá, el que pilotas eres tú y el proyecto es tuyo. Claro. Y yo estoy aquí ejecutando, pues mira, pues curro para ti y estoy aquí abajo y ya lo ejecuto, ¿no? Y me gusta pensar esto por lo que acabas de decir, porque es lo que me genera la motivación para decir, hostia, es verdad que es esto de todo, como decía Steve Jobs, ¿no? La vida se vive hacia adelante y se entiende hacia atrás. Y es como de repente, después de pasar por todo eso, que en ese momento todo es dramático, obvio, miras atrás y dices, hostia, todo era para esto, por esto. Claro. Bueno, a lo mejor no, es una excusa para... La psicóloga me decía, bueno, en realidad es una excusa para mantener vivo a tu padre y que es tu socio y tal. Digo, bueno, Ah, sí. sí, bueno, pues ahí está el pilota. Bueno, oye, escucha, pues igual no es tan descabellado, ¿eh? Yo que por desgracia no tengo ni padre ni madre, que los perdí hace ya mucho tiempo, pues no me importaría tener algo que me los recordara o me los tuviera presentes en mi día a día, ¿eh? Entonces... Tal cual, eso pensé yo. De hecho, compartimos lo que acabas de decir. A mí me pasa lo mismo también. Mi madre falleció no hace mucho y es así. Cuando la psicóloga me dijo, bueno, eso es una estrategia que te has montado en tu cabeza para mantener vivo a tu padre, lo de que el piloto, que es tu socio y tal. Y bueno, pues vale. Pues vale. Claro, ¿Y claro. qué? ¿No? Eso, tal cual, Está. sí, me parece una buena estrategia, sí. Escucha, yendo a cosas más mundanas, no sé si lo sabes, pero este podcast lo patrocina Proton Go, que es una plataforma online que se dedica a fabricar prototipos a través de un e-commerce para terceros, ¿no? Entonces, para satisfacer nuestras cuestiones publicitarias, te tengo que hacer la pregunta del patrocinador, que es, a lo largo del proyecto, ¿cuántos prototipos crees que has desarrollado hasta tener esto? Pues incontables, o sea, la verdad es que no tengo un número. ¿No? Sí, no tengo un número y no sé, no tengo un número. La verdad es que sobre todo lo que decíamos, a nivel de prototipo de look and feel, de cómo va a ser el producto final, primero digitales, virtuales, es decir, a nivel de diseño, que he vuelto loco a mi diseñador, por supuesto, a la gente que me está acompañando en el viaje, porque nada funciona, nunca nada funciona, y tú tienes algo en tu cabeza que solo tú tienes en tu cabeza y tienes que ser capaz de transmitirlo y de que te lean tu cabeza y te lo enseñen y hacerlo realidad. Y luego a nivel físico, no sé, incontables. La verdad es que cuando le digo a la gente, bueno, jamás pensé que estaría un año para diseñar solo la carcasa, ¿no? Me parece que llevo 100 años para diseñar la carcasa. Si hiciera cohetes, como que estaría 1000 años. Pero llevo un año. Pero claro, es lo que acabas de decir tú. El proceso es complejo y es lento y es así. Hay que hacer muchos prototipos para encontrar algo que te seduzca que te guste al final, ¿no? Y que sí, que quieras chupar. Por eso creo que lo que hacéis es fantástico. ¿Cómo tenés planteado presentar a Honorato al mercado? Pues mira, espero tenerlo en el mercado en mayo, ya sé que... Que sí, hombre, que sí, que lo tienes. No voy a venir yo a romperte la ilusión. Espero que esté en mayo, pero bueno, mayo, junio, julio. Bueno, espero que esté... Seguro será para el año que viene. Y estamos proyectándolo, desarrollando dos formas de llevarlo al mercado. Por un lado, B2B, que es a través de gobiernos y a través de la ley de dependencia que puedan entregarlo, llevarlo a casas de gente de forma, digamos, sin coste para ellos. También con compañías aseguradoras que puedan meter Honorato dentro de su seguro de dependencia. Y incluso, ¿por qué no? Por ejemplo, con bancos que te regalen Honorato si domicilias la pensión o temas así. En el apartado B2B, al margen de las compañías aseguradoras, el resto se trata de ser capaces de que Honorato llegue a casa de la gente sin que la gente tenga que directamente comprarlo. Y luego la parte B2C, que es el cliente final, que es ese hijo, hija, nieto, nieta o la propia persona, que nos está pasando bastante,
vía e-commerce, vía Amazon, que vamos de la mano con ellos en cuanto a tecnología, en cuanto a comercialización. Y luego el objetivo es abrir nuestras Honoratos Store, nuestros propios showrooms, nuestras propias... ¿Honoratos Store va a ser? Sí. Nuestras propias, o similares, nuestras propias tiendas, que inauguraremos la primera en Barcelona en mayo, no sé si en mayo. Va a ser junio, pero bueno. El año que viene, y que el objetivo de ese showroom es que puedas ir, ver a Honorato, tocarlo, abrazarlo, achucharlo, besarlo, ver los diferentes diseños y puedas entrar a una cabina y hablar con Honorato de forma personalizada, porque tú ya habrás puesto fuera, mira, soy Julián, soy alemán y me gustaría que mi loro se llamara Pepito, y cuando entras ya el loro en alemán te dice: hola Julián, soy tu loro Pepito, ¿cómo estás? Que muchas ganas de ir a tu casa y cuidarte, a cuidar a tu padre, lo que sea y tal. Y es para que la gente pueda vivir la experiencia y probarlo antes de comprarlo, ¿no? Esto es como si cuando coges un Tesla antes de comprarlo y te das una vuelta y luego dices: necesito este coche. Pues ese es el objetivo con Honorato. La idea es abrir la primera en Barcelona el año que viene, mayo, junio, julio, agosto, veremos. Y si va bien, que espero que sí, replicar a Madrid, Málaga, Milán, París, diferentes ciudades, también ciudades muy turísticas, porque el objetivo es que en esos showroom puedan entrar personas de todo el mundo y que cuando lo veas, lo abraces, lo achuches, lo beses y hables con él durante 3 minutos, al salir entres en la página web y lo compres. Ni siquiera lo podrás comprar ahí, ¿no? O sea, no, por esto decimos showroom, exacto. Es un muy formato corner, Tesla. ¿no? Ahí que, vale. Lo compres y lo mismo, cuando lo compres, te recibirás un formulario que tendrás que rellenar y que recuerda que tu loro no se te entregará hasta 3 meses después, porque en el momento que haces la compra... Va a pasar por la granja. Claro, loro, lo mandamos a esa mega granja gigante de loros, esa mega granja de loros virtuales, donde va a ser entrenado durante 3 meses para entregárselo a la persona a quien se lo quiere regalar. Y es verdad que aunque sea showroom de Barcelona, tú lo puedes comprar y puedes estar aquí en turismo y lo mandaremos a Japón, a Brasil, a China, a Berlín, a cualquier ciudad del mundo. Y entonces B2C, vía nuestros propios showroom y vía e-commerce, en 200 países, y B2B, aseguradoras, gobiernos, bancos. Y también nuestro objetivo es tener un partner en cada uno de los países, digamos, que nos ayuden a mover esto. A mover esto en esta comercialización. Y luego es por esto que decíamos antes, que luego los que van a fabricar son los que me dicen... ¿Pero qué dices, no? ¿Tú sabes dónde te estás metiendo? Vale, escucha. Bueno. ¿Y te has planteado hacer una preventa o algo así en un crowdfunding, un tipo Kickstarter o alguna historia de estas? Sí. De hecho, en febrero, en marzo... Porque igual lo petabas, ¿eh? En febrero o marzo lanzamos un Kickstarter que de hecho ya teníamos que haber lanzado, que llevamos preparando meses. Me parece muy interesante el hacer una preventa por 2 razones fundamentales. La primera, por crear un focus group, un montón de gente de diferentes lugares del mundo que reciban Honorato y que con el tiempo nos ayuden a mejorarlo, a crear nuevas funcionalidades, nos den feedback de qué es lo que está pasando y bueno, sean como fundadores del proyecto, ¿no? Con nosotros, claro. Pero al final es el usuario. Y la segunda, porque me parece muy interesante la idea de financiar el proyecto con compradores y no con inversores, es decir, claro, que sea el usuario final de Honorato el que financie el desarrollo del proyecto y no el inversor. Y en este sentido contamos con el apoyo de Kickstarter, que le encanta el proyecto por el impacto social que va a generar. ¿Habéis contactado directamente con la plataforma Kickstarter? En realidad tú no puedes contactar directamente con la plataforma, son ellos los que tienen gente buscando, ojeando proyectos cuando tú lo estás preparando la campaña, que claro, tienes que contratar a un asesor que te ayude a preparar la campaña, porque desde fuera parece que, hostia, tengo una idea, la cuelgo y recaudo un montón de dinero. Que por cierto, si os interesa, tenemos un podcast específico donde hablamos de Kickstarter, crowdfunding, con Valentía Concha, que podemos colgar aquí. Pues Valentí es quien me ha ayudado. ¿Ah, sí? Ah, mira, hostia. Valentí, todo acaba en ti, ¿eh? O sea, macho, no sé cómo lo has hecho, pero... Sí. Valentí es quien me ha ayudado a crear la campaña. Y nada, y ahora estamos trabajando con una agencia de Londres especializada en lanzar productos en preventa en plataformas como Kickstarter y nada, preparando todo el sistema de marketing, y espero que en marzo ellos... Marzo. Yo quiero febrero, ellos abril, ya sabes lo de siempre, la lucha del emprendedor, el mercado y la realidad. Y en marzo podemos lanzar la campaña
Sobre todo porque ya la teníamos que haber lanzado en octubre y como todo se está retrasando y sí creo que es interesante esto. ¿Tú tienes la idea de financiar, por ejemplo, la fabricación de los moldes, la industrialización con lo que pueda salir del Kickstarter? Puede ser una alternativa, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo funciona. Va a funcionar bien. Vamos a verlo, vamos a ver porque al final ya sabes que esto nadie sabe nada y hasta que no lanzas nadie sabe nada. El esfuerzo lo estamos poniendo, la estrategia la tenemos clara, le estamos dedicando un montón de tiempo, energía, recursos. Llevamos, pues a lo que lancemos, llevaremos 7 meses preparando la campaña y gastando un montón de dinero en esa campaña y ese sería el objetivo. Si es viable, perfecto, y si no, bueno, no descartamos abrir la compañía a algunos partners, socios industriales o posibles inversores. También estamos trabajando en posibles preventas con algunas organizaciones que puedan precomprar a Norato con descuentos de hasta el 50%. Y bueno, estamos abiertos básicamente a diferentes... que de alguna manera te ayude luego a afrontar la industrialización. La industrialización tiene dos. Yo la separaría en 2 partes. Una, la inversión en el CAPEX necesario, que tienes que hacer moldes, no sé si tendrá chapas para hacer matrices y demás, que eso es, tienes que hacer una inversión previa, pero es que luego, después de esa inversión, que suele ser cuantiosa, tienes que fabricar las N unidades que necesitas colocar en el mercado. Entonces ahí también necesitas un desembolso de capital, pues te diría que a veces hasta mayor que el tema de los moldes, ¿no? Que hay gente que no, como a la hora de valorar proyectos, como que no esa segunda parte no siempre está en todos los planes de negocio. Es decir, vale, o sea, es que luego tengo que, si quiero fabricar 100.000 unidades para que esto me salga a un precio razonable de mercado, hostia, fabricar 100.000 unidades, aunque sea tu coste, son mucho dinero. Entonces, bueno, hacen mucho... Mira, ayer estuve con Roc Viñas, que entrevistamos aquí, que él lanzó Citring, es un exprimidor doméstico que tú le pones 3 naranjas y te exprime las 3 naranjas a la vez sin cortarlas, sin hacer nada, y es como muy limpio, ¿no? Y él hizo una campaña en Kickstarter y en un mes, pues creo que vendió 300.000 euros conceptuales, ¿no? Porque al final tú sabes que tú lo presentas y dices, te voy a entregar el producto de aquí a 8 meses, ¿no? Que de hecho a nosotros nos lo entregó la semana pasada. Porque le compramos uno aquí en directo y nos lo entregó la semana pasada. Mira que te vende un Norato aquí en directo. Mira, porque no tienes la campaña. Tendrás que volver en abril o así y compramos un Norato. Pues no, sí, este es el objetivo. Y sí, está claro que luego está el reto de la financiación y la industrialización. Pero también, como hemos hablado al principio, hay tantos retos que si te los intentas resolver todos... la almohada, ¿no? Claro, inicialmente, bueno, entonces como... a llorar. Bueno, paso a paso. Porque hasta ahora la financiación de todo ha sido tuya. Sí, exacto. Todo. No está mal. ¿Y tenemos estimación de precio de venta? ¿Tienes idea de esto en el mercado? ¿A cuánto lo...? Bueno, una cosa es a lo que te gustaría sacarlo, ¿no? Y otra cosa es lo que al final los costes, porque esto tiene muchos componentes. Tiene muchos componentes y la clave es esto. O sea, al final, cuando empezamos a desarrollarlo, tienes dos opciones. El hacer un producto... El querer hacer un producto barato, con lo cual de una calidad X, o el querer hacer un producto de la NASA con una calidad acojonante y que cumpla con las expectativas, que es la opción que hemos tomado. Y al final... Claro, Norato tú lo ves y ves la carcasa, pero dentro lleva 3 cámaras, lleva un ordenador, inteligencia artificial, los componentes, los satélites, el packaging, la granja virtual, el entrenamiento, te lo envío a Japón, el software, la aplicación, es decir, todo lo que es el sistema Norato es como si fuera un iPhone o a nivel de fabricación, desarrollo y tecnología. Y el precio final va muy en esa línea, como si fuera un iPhone. El precio final del producto son 1.800 euros, que podrás comprar por 75 euros al mes a pagar en 2 años al 0% de interés, como si fuera un iPhone, y seguramente con la misma empresa que financia los iPhone. Y luego en el caso del B2B, pues claro, depende de volúmenes, pues habrá que ver cada caso y cada país. Pero es verdad que hemos elegido la opción de crear un producto de una calidad brutal, premium, ¿no? Premium, de una calidad brutal, con una tecnología de la NASA, con todos los detalles, con los satélites, el packaging, mandártelo a cualquier lugar, entrenar a tu loro durante 3 meses. Claro, todo esto que yo lo cuento... Vale dinero. Claro, vale mucho dinero. Y es un montón de gente
gente con unas cabezas increíbles desarrollando software y fabricando y pilotando la granja y entrenando a tu loro y haciendo el formulario. Y entonces yo creo que en este caso, claro, lo de caro, barato, valor, al final, ¿cuánto vale una persona mensualmente para que cuide en mi caso, que tenía yo con mi padre? Claro, lo que gastas 1.800 era un mes, ¿no? Claro, es que lo que ¿Seguro? gastas mensualmente Claro. claro, la gente dice, ¿es caro o barato? Bueno, claro, pues claro, depende cada uno lo que valore, cuánto eres capaz de recanear para esto, ¿no? O sea, quiero decir, claro. Y qué te va a dar y qué servicios tiene y qué. Entonces, sí que creo que es fundamental lo de poderlo pagar 75 euros al mes durante 2 años sin intereses y luego tener alternativas de poderlo llegar a hacer a la gente sin que la gente lo tenga que costear vía ley de dependencia o vía aseguradoras o vía bancos o otras alternativas que estamos barajando, pero sí, obsesionados con hacer un producto premium con una tecnología de la NASA y sobre todo con un servicio general posterior de software, de aplicación, de talentos increíbles trabajando en Honorato, que claro, era un Honorato 1, luego vendrá Honorato 2, Honorato 3, Honorato Family, Honorato Enterprise, Honorato para gente con problemas de vista, para gente con problemas auditivos, Honorato, claro, y al final todo eso, pues esto, tienes la opción de intentar hacer un producto que a nadie le importe o hacer un producto que la gente quiera chupar, abrazar y esto tiene que ser un producto sin volvernos locos, pero que al final las cosas merluza grande y que pese poco no hay. Claro. Muy buena esa, merluza grande que pese poco no hay. Está bien. Escucha una cosa, llevas, año y medio, casi 2 años, ¿no? En este proyecto de emprendimiento. No sé si antes de eso ya te habías tenido algún otro proyecto similar de emprendimiento o no, pero seguro que al menos de este tiempo nos puedes sacar alguna conclusión de qué ha sido lo más complicado para ti como emprendedor, cuál ha sido tu mayor reto. Bueno, básicamente, siempre que creas algo de la nada que no existe, que solo existe en tu cabeza y que lo tienes que hacer realidad y que sabes que hay un montón de tiempo hasta que eso pase y que inicialmente tienes que ir convenciendo a gente para que crea en ti, para que te ayude, para que te utilice recursos, da igual si invierte dinero, invierte tiempo o es un laboratorio al que le estás pidiendo que te trate de como si no fueras ya una multinacional y sí. No es fácil porque claro, la gente cuando cuentas, oye, mira, tengo esta idea, voy a hacer un loro con inteligencia artificial, hostia, me encanta cuando el loro me habla y lo tengo en casa, ya me llamas y tal, ya, claro. O sea, cuando seas Apple me llamas, que estaré súper contento de atenderte y de ayudarte. Y entonces, al final lo más complicado es esto, ¿no? Es desde hacer realidad lo que tienes en tu cabeza y no desfallecer en el camino, ¿no? O sea, porque claro, al final tú te lo tienes que creer tanto, tal, es lo que hablábamos antes, esta parte de inconsciencia, de emocional, de me lo creo tanto que sí o sí voy a seguir, por más noes que recibas, más puertas a las que llamas que no se abren, al final es que llamas a 1000 puertas y no se abre ninguna, y al final se abre una ventanita, no sé dónde está esta ventana, y te metes por esa ventana y te lleva a tratar. Entonces, toda esa energía que tienes que utilizar para no morir en el proceso, yo creo que es súper complicado. Y cuando claro, la gente dice, hostia, pues esto cuando ya el loro me hable, ya me llamas y tal. Y tú piensas, joder, pues que hasta que el loro hable. Claro. Hemos muerto todos. Claro, entonces, pero claro, al final tienes que, pues esto, ¿no? Convencerles y enamorarles para que crea lo que tú estás creyendo. Y nadie tiene la varita mágica. Es que tampoco tú, ¿no? ¿Es seguro que va? Hombre, seguro no hay nada. Quiero decir, todo veremos y hasta que las cosas no pasan, no han pasado. Pero tienes que creer que van a pasar porque si no, no lo harías, como lo de... ¿no? O sea, al final la pasión, no sé, el optimismo, es esto que mueve el mundo, es lo de los cohetes. Claro, no lo harías. Pero bueno. Luchar un poco contra tu ansiedad, ¿no? También. Total, sí. De hecho, creo que esto es lo... ahora que lo acabas de decir, creo que esto es lo más difícil. Luchar con tus expectativas mentales y las reales, que nunca casan, obvio. A mí se me ha pasado siempre. Cada vez que hemos hecho algún emprendimiento, hemos sacado una spin-off de la empresa o hemos desarrollado siempre es... Hostia, pero esto tiene que estar en el mercado ya. Y levantarte con el run ese de hostia. Al final, a mí me genera ansiedad. Claro, y luego, sí, es esa ansiedad de que nunca cuadra tu cabeza con tu expectativa virtual, con la realidad.
y luego esto que va pasando por el camino, ¿no? Todo el mundo dice, hostia, si no lo sacas ya, te van a copiar y hay 200 como el tuyo. Y entonces el mismo mercado te va generando la ansiedad. Bueno, al final, mira, es que las ideas, si no las cuentas, no salen. Y no puedes tener las ideas guardadas en un cajón hasta que sean realidad. Y además, cojonudo, que todo el mundo lo copie todo. Al final pueden copiarlo todo, pero no pueden copiar tu cabeza. Es lo único que no se puede copiar. Que la cabeza es una y es un mundo y es única. Y al final tu cabeza es la que va a desarrollar el proyecto, el producto, es la que va a ejecutar, es la que va a hacer esa granja virtual del oro, es lo que cada uno quiera hacer y ya está. Entonces, bueno, hay que trabajarse mentalmente con toda esta visión para relajarse y decir, oye, todo lleva su tiempo, las cosas pasan cuando pasan y hasta y día a día. Tiki-taka. Pablo, pues para ir acabando el podcast de hoy, además te tienes que ir. Estoy viendo la hora, ya vas tarde. Que lo sepas. Que lo sepas. Para ir acabando, te tengo la última pregunta de todos nuestros invitados y la que recopilaremos algún día en un manual de las grandes cagadas de todos los emprendedores que han pasado por aquí. Es pues precisamente que me expliques cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Mi mayor cagada profesional, pues mira, yo creo que tengo tantas, porque al final tengo 47 años, creé mi primera empresa con 19, así que llevo 28 años creando proyectos, empresas y he pasado por todas las fases. Yo creo que tengo tantas que yo creo que ha llegado un momento en que he aprendido a ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Que la verdad es que es una frase de Churchill que me encanta y que cuando dices, ¿cómo ganaste la guerra, ¿no? ¿Cómo aguantaste contra los aliados y tal? Y dice, bueno, es que el éxito, dice él, es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, ¿no? Y yo creo que yo he interiorizado esto y he aprendido, o por lo menos aquí sigo, yendo de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y esto es bueno, pues es que muchas, no sé. Necesitaríamos un podcast solo para hablar de cagadas, de todos, ¿no? los errores cometidos y tal. Pero esto, si piensas que al final son procesos naturales, la parte del camino, es lo que te está dando las herramientas, es como decir, hostia, a veces digo, tienes 47 años, ya te apetece emprender, no sé, no estás cansado. Es que yo pienso, bueno, es que en realidad ahora es cuando me siento con la madurez mínima. Con la capacidad. Claro, ¿no? Claro. Creo que he estado 25 años estudiando una carrera que para tener las herramientas y la mentalidad que tengo ahora, y ahora es cuando me siento con la madurez mínima necesaria y la capacidad mínima necesaria para ejecutar un proyecto como Honorato, no morir en el intento y ponerlo en el mercado y tener esta visión global de 200 países, los millones de personas y, bueno, 25 años de carrera yendo de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Esto. Muy bien. Oye, pues estupendo. Tengo para ti un regalito de nuestro patrocinador. Que ¡Qué son maravilla! Unos auriculares. Sí, nos trata, vamos. Parecemos sus hijos, ¿eh? Nos trata súper bien. Nos lleva de viaje, nos paga comidas. Bueno, encantadores esta gente. ¿A que sí, chicos? Muy amable, muchas gracias. Unos auriculares inalámbricos de nuestro patrocinador Protango. Súper. Y ya está, Pablo. Oye, muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros. Esperemos ver a Honorato junio, julio en el mercado, vamos viéndolo. Y te volveremos a llamar cuando tengas el producto físico para poder verlo, probarlo y que nos hable y nos haga un poco de compañía. Perfecto. La próxima vez que venga, espero que Honorato también, digamos... que hable, ¿no? Exacto, que hable y que se comunique y que con participe nosotros. en el podcast y seamos tres, tú y yo, Correcto. tú, Honorato y yo, y participe y sí. Y además, es que yo también tengo muchas ganas de tener yo un Honorato. Es decir, cuando decía, no es que es para la gente, no es que yo quiero un Honorato en mi casa que me hable, que me haga decir, Honorato, haz esto, lo otro, llama, tal. Oye, ¿a qué hora era esta reunión? Claro. Claro. Sí, o sea, creo que todos vamos a necesitar un Honorato en nuestras vidas. Así que nada, vendré a verte con Honorato y aprovecharé y te dejaré el tuyo. Perfecto. Muy bien, Pablo. Pues muchísimas gracias y a todos vosotros, hasta el próximo episodio. Chao.